Buenas tardes, estimados estudiantes de Psicología y Cultura 2. Esta es nuestra tercera semana donde vamos a hablar sobre la teoría sintética de la evolución y su importancia en la psicología. Si bien entendemos que la teoría sintética habla de lo nuevo del neodarwinismo, de lo que veníamos hablando, que era anteriormente la teoría de Darwin de cómo los procesos evolutivos impactaban en el desarrollo del ser humano y cómo a partir de este, pudimos construir las bases para la teoría que fundamenta todos los orígenes que integran la evolución de un individuo, el descubrimiento de la genética, las implicaciones en los trastornos, cómo todo esto hace un conjunto de información para poder atender y tratar todos los problemas o bases evolutivas que van presentando el ser humano en su desarrollo. Entonces, si entendemos que esta teoría es actual, es como un proceso gradual que ocurre a través de ciertos cambios en la frecuencia de los alelos, como antes los habíamos explicado, en la población, cambios impulsados por varios mecanismos, incluyendo la mutación, la selección natural, cómo se deriva la genética, el flujo genético también. Entonces, esta selección natural de estas variables genéticas ha favorecido a individuos para adaptarnos a un mejor entorno. Y con el tiempo también vamos acumulando cambios para dar formación a nuevas especies, que es lo que explica como tal esta teoría. Es como hablaríamos de neodarwinismo, de las bases. Con él empezó y de a partir de él fueron construyendo nuevas ideas. Bueno, esta teoría va a explicar, tiene profundas implicaciones con el área de la psicología porque permite comprender mejor el comportamiento del ser humano, explorar todas las bases biológicas de esta para investigar, como ya mencioné, los trastornos mentales. Entender de dónde viene, de dónde parte, comportamientos emocionales, pensamientos, las raíces evolutivas de todo esto, también entendiendo algunas condiciones psicológicas que tienen la base genética y cómo éstas se van transmitiendo de generación en generación y ese contenido genético está en cada uno de nosotros. Y cómo la evolución ha desarrollado esa información o esa codificación genética. En esta investigación se ha desarrollado también la parte cognitivo. La evolución ha influido de forma en que nuestros cerebros se desarrollan y funcionan. Entonces, si estos fundamentos de esta teoría parten, la teoría de Darwin y Wallace, ellos hablaban precisamente de la selección natural, cómo se iba a seleccionar esto. Las limitaciones en la teoría original, como bien explica, era que Darwin no explicaba cómo se transmitían los rasgos hereditarios, pero sí sentó las bases, como que a partir de él se fundamentaron muchos esquemas para comprender cómo esto se iba transmitiendo de generación en generación. Ya el aporte de Mendel fue el descubrimiento sobre la genética proporcionando las bases para entender todo lo que conlleva la herencia biológica. Ahora vamos a hablar un poco de los conceptos claves de esta teoría. Cómo se combina, se fundamenta y de qué parte. Desde un inicio, todos los conceptos de ahí va a empezar a desarrollar la teoría. Hablemos de qué es la mutación. Son los cambios aleatorios en el ADN que generan una variabilidad genética. Tenemos la selección natural, que es el proceso por el cual los individuos con características ventajosas tienen más probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. Y derivación genética, que serían los cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos en una población. Como explicamos en la clase anterior, los alelos iban a determinar ciertas características que eran variables, no permanentes en el individuo al momento de la carga genética o el desarrollo de esto. Y el flujo genético es el intercambio entre poblaciones. Toda esta teoría combina la evolución darwiniana con los principios de la genética y como estos conceptos los usa como mecanismos para explicar o descubrir cómo interactúan para producir cambios evolutivos a lo largo del tiempo, cómo se va desarrollando.
¿Cuántas generaciones va a impactar este? Entonces vamos a hablar de esos mecanismos de la evolución. La teoría postula que la evolución es un proceso gradual en el que ocurre a través de cambios en la frecuencia de los alelos en una población, que era lo que mencionábamos, la variabilidad que se va repitiendo o el intercambio de generación en generación, por decirlo de alguna manera. Y estos cambios son impulsados por varios mecanismos que incluyen la mutación, la selección natural, la derivación genética y el flujo genético. Esta selección natural sobre estas variaciones va favoreciendo a individuos para su mejor adaptación, como lo explicamos. Aquí hablamos de la variación genética, la selección natural, los cambios poblacionales en esto y las alteraciones que vamos encontrando a través de dichos procesos generacionales. Y con el tiempo va acumulando o puede dar lugar a la formación de nuevas especies también, desarrollando nuevas resistencias, nuevos procesos, cambios que van mejorando la especie, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo vamos a resumir y encerrar los mecanismos evolutivos? Como un proceso continuo, dinámico, que se produce a través de todas estas interacciones de múltiples factores genéticos y ambientales. Se va a ver impactado, se va a ver influenciado y todo esto va a generar nuevos procesos, nuevas cogniciones, nuevos cambios, todo lo que genere para mayor adaptabilidad y perpetuación de la especie, para que el sistema continúe desarrollándose en dicho espacio. Ahora hablemos un poco de las implicaciones para la psicología. Tenemos una psicología evolutiva, que es una rama que busca entender la mente y el comportamiento a través de una perspectiva que va pasando a través del tiempo. Bueno, cómo evoluciona el individuo a partir de dónde está ubicado, enfermedades, adaptabilidad, desarrollos en toda esta base que viene a construir. Entonces, si la psicología se basa en esto, él dice, bueno, las bases biológicas tienen un componente que influye en la conducta del individuo. Esta explora los genes, el ambiente, para dar lugar a la conducta. O sea, como que si una persona tiene un entorno social, un empleo, una pareja determinado, supongamos en Sudamérica, va a responder a un cierto comportamiento dictado por estos factores. Ahora hablemos de biología, como pasó ahorita en pandemia. ¿Cómo revolucionó el comportamiento de la conducta del ser humano? Esto es muy interesante porque se puede analizar a través de la pandemia que acabamos de atravesar cómo modificó la conducta del individuo a través de estar encerrado en la casa, de no tener contacto social. Todas estas cosas nos vienen a mostrar como más de cerca cómo podemos ver el desarrollo del individuo antes y después de una crisis que atravesó en esa etapa del tiempo. Y los trastornos mentales es la investigación que sugiere el componente genético. Estos trastornos, ¿cómo se heredan? La depresión, la ansiedad, la esquizofrenia. Por ejemplo, en el DSM-5 aparece en el último apartado de dicha enfermedad, hay un componente biológico, por ejemplo, que las mujeres de la familia que han padecido ansiedad tienen mayor probabilidad genética de heredarla a la siguiente generación. Esto aparece en estos apartados de cada enfermedad, cómo el componente biológico es transmitido, qué carga, qué porcentaje y probabilidad hay de esto. Las adaptaciones humanas. Bueno, esta teoría nos ayuda a comprender cómo las adaptaciones desde una perspectiva de la evolución, cuáles influyen más, cuáles son más significativas. Esta incluye la bipedestación, que es la que permite herramientas a una mejor visión del entorno, cómo se adapta en el entorno que se encuentra el individuo. Y esto permitió a los ancestros, digamos, liberar las manos para el uso de herramientas, el desarrollo de un cerebro más grande que facilitó el pensamiento complejo y la resolución de problemas. El lenguaje permitió la comunicación, la cooperación, la sociabilidad, la resolución de conflictos, un pensamiento más abstracto que ayuda a desarrollar más fases en el individuo. Un ejemplo es las adaptaciones que tiene
digamos, en dichos entornos que se ve sometido a mucha presión o que tiene que trabajar para conseguir alimentación, para conseguir transporte, traslado, todas estas cosas. El comportamiento social, como la cooperación, la competencia, la formación de grupos sociales para sobrevivir. Y el desarrollo cognitivo ayudó, influenció a un desarrollo de habilidades como la memoria, el aprendizaje y la resolución de problemas. Ahora hablemos del comportamiento social en estas. Bueno, la evolución ha moldeado significativamente los comportamientos sociales, como la cooperación, ha sido crucial para la supervivencia, el éxito reproductivo de la especie, perpetuar la especie en este caso. También vemos que la competencia, por otro lado, ha impulsado la selección de rasgos beneficiosos. Esto lo podemos ver, digamos, es más fácil o se hace más atractivo una persona que tiene rasgos o un componente biológico que ayude al individuo ciertas características que sean más atractivas o beneficiosas para el sistema o para perpetuar la especie o que sean transmitidos sus genes a través de la reproducción con esa persona, por ejemplo. Entonces, esta formación de grupos sociales ha proporcionado la protección, facilitado la división del trabajo, donde la carga se comparte gracias a esta sociabilidad. Como hablamos, la cooperación, la competencia, que ayuda como ese crecimiento, la impulsión del crecimiento y la formación de grupos. Ahora hablemos del desarrollo cognitivo y la evolución. Bueno, se ha tenido un impacto profundo en el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas. La memoria ha evolucionado para ayudarnos a recordar información crucial para la supervivencia. Esto es muy importante porque cuando los niños en sus primeras etapas de vida, digamos, se pegan con algo, ya la memoria queda el recuerdo de esas emociones como experiencia para no repetirlo a través del dolor, a través de la supervivencia. Y lo importante que es en estas primeras etapas de vida por nuestros cuidadores estar presente, porque los niños al tener un pensamiento concreto y no ha desarrollado el pensamiento abstracto que viene dado a través del crecimiento, las experiencias de vida y el cuidado de nuestros padres, hemos desarrollado la supervivencia o hemos podido sobrevivir a través de estos factores sociales que nos permiten estar aquí con nosotros. Porque si no, un niño que mete, no va a tener el conocimiento de meter los dedos al tomacorriente, por ejemplo. Para eso se encargan nuestros cuidadores de no recibir esas experiencias que no es ensayo de error, porque si fuese ensayo y error, el ser humano no sobreviviría. Entonces, el aprendizaje nos permite adaptarnos rápidamente, sí, a nuevos entornos y situaciones. La capacidad de resolver problemas es fundamental para superar los desafíos ambientales y sociales. Estas habilidades cognitivas nos moldean millones de años de evolución. Es algo que se empezó de una forma y se fue desarrollando, creciendo, que ya la información que hay hoy en día transita por las redes sociales, transita de forma más rápida y al alcance. Ya hay más acceso a la información, más conexión para seguir evolucionando y desarrollándonos. Y esto continúa siendo algo indispensable y crucial en nuestro entorno y va a influir en cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo nos adaptamos a nuevas situaciones de la vida. Si tenemos en estos tres peldaños la memoria, el aprendizaje y la resolución de problemas para sobrevivir y evolucionar como especie, agregando, quitando nuevos paradigmas que van acompañando y comprendiendo el comportamiento del ser humano, que nos permita una visión más holística de lo que esto viene a ayudarnos y a representarnos a nosotros como individuos. A nosotros como psicólogos, a ustedes como futuros psicólogos, nos permite desde una visión amplia integrar una evaluación que, que permita como seleccionar su entorno, su base biológica,
con quién se desarrolla, qué mecanismos de adaptación puede tener, herramientas para sobrevivir a dichas situaciones estresantes de la vida. Esto, por eso es importante conocer, tener las teorías de, digamos, evolutivas en cuenta, porque el ser humano no es solo, bueno, me siento triste hoy, una emoción, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde se arraiga? ¿Cómo es este componente? ¿Cómo es la fisionomía? ¿Cómo es la biología? ¿Cómo son los neurotransmisores? Su entorno, ¿cómo lo determina? Su sistema familiar, el sistema de apoyo, sus herramientas, cómo procesa cognitivamente la resolución de conflictos. Todo esto nos permite entender cómo puede resolverlo y qué herramientas le vamos a brindar al paciente en este momento de consulta. Para concluir, de las implicaciones de la teoría sintética neodarwinista como base para el desarrollo evolutivo del ser humano, esto nos da un marco valioso para poder entender la mente, para poder entender el ámbito clínico del ser humano desde esta perspectiva, enriqueciendo la comprensión psicológica de todos los procesos del individuo para la práctica. Entonces, si vemos que los trastornos mentales en la psicología nos puede ayudar a los procesos de aprendizaje, los procesos cognitivos, sociales, y ayudándonos a que el paciente pueda tener un insight más efectivo al momento de desarrollar las dinámicas o cómo éste se desarrolla a nivel social, comprendiendo también que aquí está en el cuadro que se explica, está el ámbito clínico, educativo y social. ¿Cómo es esta aplicación? En la base biológica moderna nos dice que va a estar fundamentado por la biología, cómo ha evolucionado, cómo se ha adaptado, cómo ha tenido un impacto entre las disciplinas. Por ejemplo, ahorita como es la parte que mencionábamos multidisciplinaria, de cómo la psicología se nutre de todas ellas para brindar una comprensión o un entendimiento más profundo del comportamiento del ser humano. Todo esto va a estar derivado, bueno, la diversidad de la vida, porque esta no es la misma que se presenta en Sudamérica como en la que se presenta en Europa. Tienen otros mecanismos de adaptación, otros procesos, otros climas, es variado. Y esta diversidad de la vida en la Tierra se ha organizado a través de un proceso de ramificación gradual a partir de un ancestro común. Estas aplicaciones prácticas de esta teoría nos sirve en los campos de la agricultura, la medicina y la conservación de la biodiversidad si nos vamos para esas ramas. En resumen, para finalizar este módulo, sería bueno y de provecho que cada uno pudiera leer, profundizar qué aspectos del individuo tenemos de generación en generación y cómo la parte biológica y genética ha influido en el comportamiento. Nuestra clase presencial ya sería en el examen, pero esto, para entender la base de cómo se comporta un individuo, es fundamental como teoría. Y bueno, muchachos, gracias por ver las clases, por estar presente y pronto nos vemos de nuevo. Espero tengan un excelente día.